Hermanos, bienvenidos al segmento La Escritura y la Verdad con el pastor Juan Ocampo, donde descubriremos la verdad de Dios en las Escrituras para nuestro crecimiento bíblico. Ahora con ustedes, de Comunidad Cristiana Cristo Fusión, el pastor Juan Ocampo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16 y 17. El apóstol Pablo, él dice: y el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, quien nos amó y por gracia nos dio eterno consuelo y buena esperanza, anime el corazón de ustedes y los confirme en toda obra y palabra buena. Cuando vienen los tiempos difíciles de tu vida, los desafíos y las pruebas, las escaseces, las necesidades, cuando vienen estos tiempos difíciles en tu vida, ¿cómo es que tú reaccionas? ¿Reaccionas en una manera donde estas situaciones y estas cosas de tu vida te derrotan? ¿O reaccionas de una manera donde tú estás anclado y parado firme en la fe en Cristo Jesús? Porque sinceramente, mis hermanos, a veces ustedes saben, y yo lo sé, que a veces la situación y la vida es tan difícil que no me siento tan victorioso. Y usted no se siente tan victorioso. Y no se siente tan bendecido, tan consolado o tan fortalecido. Yo creo que eso es normal en la vida. A veces sí estamos en victoria y sí experimentamos el poder de Dios en nuestra vida, pero hay momentos que son tan difíciles y tan dolorosos y tan pesados que hoy no me siento en esa victoria. Hoy no me siento confortado por el Señor. Hoy no me siento fortalecido. Pero nos tenemos que hacer la pregunta, mis hermanos, ¿por qué será que a veces no sentimos que somos confortados y fortalecidos por el Señor? ¿Por qué será? Porque no somos super cristianos, por eso a veces no sentimos la victoria o el poder de Dios, o no sentimos que estamos confortados y fortalecidos en el Señor. ¿Será porque no soy un super cristiano? ¿Será porque no me conozco la Biblia totalmente? ¿Acaso esas son las razones? El por qué no siento el ánimo del Señor o la fortaleza del Señor cuando la vida está pesada. ¿No se han puesto a pensar? De hecho, estos versículos que vamos a estar viendo es una oración de Pablo. Lo que Pablo desea de los tesalonicenses, lo que él desea que Dios haga en la vida de los tesalonicenses. Porque estos hermanos estaban sufriendo persecución, ellos estaban enfrentando falsas doctrinas y aún llegaron a dudar un poco de su salvación y llegaron a dudar de su fe en el Señor y llegaron a sentirse desanimados y llegaron a sentirse que no tenían mucha consolación. Empezaron a dudar de que si el Señor regresara, a lo mejor ellos no se iban a ir con el Señor. Estaban desanimados. Y Pablo les escribe esta epístola para tratar de animarlos, para recordarles a ellos que no es como ellos lo piensan y que no debemos de permitir que el mundo a veces, mis hermanos, nos oprima tanto que a veces nos dejamos dar por vencidos, sino que Pablo desea y dice: yo le voy a pedir al Señor que los conforte. Yo les voy a pedir al Señor que los anime, que los fortalezca, porque el único que nos puede ayudar en estos tiempos tan difíciles es nuestro Señor.
Y es normal, mis hermanos, que a veces nos demos por vencido, que a veces la carne nos gane, a veces el mundo nos va a ganar, a veces, mis hermanos, vamos a caer lo que sea, pero nuestro Señor nunca nos va a dejar. Él siempre está presente y nos va a ayudar en todo. Y aunque a veces nos desanimemos, y aunque a veces nuestra debilidad nos gane, y aunque a veces la maldad del mundo, mis hermanos, nos tumbe, nuestro Señor nos conforta y nos fortalece. Y cuando eso sucede, mis hermanos, entonces tú podrás decir: yo sí soy victorioso en Cristo Jesús. Yo sí lo puedo todo en mi Señor Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos conforta y Él nos fortalece. Él es el que está operando en nuestra vida. Pero ¿por qué será que a veces no sentimos esa fuerza o ese consuelo o ese poder o esa victoria? ¿Por qué será? Cuando veo estos dos versículos y veo la oración de Pablo, lo que él desea para los creyentes, me pongo a analizarme a mí mismo y me pongo a pensar: ¿por qué será que en estos tiempos difíciles a veces no me siento tan fortalecido? Y creo que es por falta de dos cosas: por falta de concentración y por falta de confianza. A veces me pongo a analizar y digo: dejo de concentrarme en las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Dejo de buscar las cosas que Dios tiene para mi vida. Hay una falta de concentración en las cosas que Dios promete o en las cosas que Dios nos ha dado, aún las cosas que Dios nos quiera dar. Y cuando dejamos de concentrarnos en las cosas de Dios, sí nos vamos a desviar. Y no vamos a experimentar el consuelo y no vamos a experimentar la fortaleza. Porque nuestra mirada tiene que estar fija en el autor y perfeccionador de nuestra fe. Tiene que estar fija en Él. El momento que dejemos de poner nuestra mirada en el Señor, no vamos a experimentar el ánimo y la fortaleza del Señor que necesitamos en esta vida. Por lo tanto, creo que es falta de concentración. Y es falta de confianza también. Falta de confianza en lo que Dios ha hecho en nosotros. Falta de confianza en la presencia de Dios en nuestra vida. Falta de confianza en el poder de Dios en nuestra vida. Pero a veces tratamos a nuestro Señor como un fast food. Quiero las cosas rápidas y fáciles y pensamos que a veces si nos sentamos, Dios nos lo va a dar todo y todo va a estar bien. No. La Biblia nos enseña que pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, que diariamente estemos confiando en Él, y cuando dejamos de confiar en Él, no vamos a experimentar su confort y su fortaleza. ¿Por qué crees que Dios nos dice que Él está presente en nuestra vida? Para que nosotros dependamos de Él. Para que nosotros sepamos de que Él está presente, de que Él nunca nos deja. Y cuando lo entendemos y empezamos a depender de Él en nuestro caminar, Él nos va a dar el consuelo y la fortaleza que necesitamos. Y yo sé que a veces, mis hermanos, aún en las cosas del Señor, las cosas de la iglesia, a veces nos desanimamos. Pero es porque dejamos de confiar en nuestro Señor. Dejamos de concentrarnos en Él. Hace unas semanas atrás hablamos de nuestra suficiencia en Cristo Jesús, mis hermanos. Y 2 de Pedro 1, 3 y 4, que nos dice que
Dios, por el divino poder de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad. Y dice, y que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y que por medio de esas grandísimas y preciosas promesas hemos participado de su naturaleza divina. Dios nos ha dado todo, mis hermanos. Él está presente en nuestra vida. Por lo tanto, hay que concentrarnos en lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha prometido, lo que Él tiene para nuestra vida, y en su presencia depender en Él todos los días, porque es para tu beneficio, es para tu bendición, es para tu consuelo y tu conforte y tu ánimo y tu fortaleza. ¿Quieres vivir una vida victoriosa o quieres vivir una vida derrotada? Entonces, si hemos de experimentar el conforte o el consuelo o el ánimo y la fortaleza de nuestro Señor, hay que hacer dos cosas. Las mismas cosas que nos hacen falta son las mismas cosas que tenemos que hacer. ¿Qué debemos de hacer? Se los voy a dar. Primero, concéntrate en las realidades de gracia dadas por nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre. Fíjense en el versículo 16. Dice, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, quien nos amó y por gracia nos dio eterno consuelo y buena esperanza. ¿Cuáles son las realidades de la gracia de Dios que vemos en el versículo 16? 3. Su amor, su eterno consuelo y su buena esperanza. Y Pablo nos dice que se nos dio estas cosas por gracia. Por gracia hemos experimentado el amor de Dios. Por gracia tenemos eterno consuelo. Por gracia tenemos buena esperanza. Por lo tanto, concéntrate en el amor de Dios, en el eterno consuelo y en la buena esperanza que Él nos dio. Esas son las realidades de gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Esa es la oración de Pablo. Concéntrate en esas cosas. Concéntrate en el hecho de que Dios te amó desde el principio, te ama ahora y siempre te va a amar. Concéntrate en el amor de Dios. Concéntrate en el hecho de que Dios nos ha dado una consolación eterna. Una consolación para siempre. Él nos la da y nos la ha dado. Y concéntrate en tu buena esperanza que Él nos ha dado. Hay que concentrarnos en las realidades de gracia que Dios, nuestro Señor, nos ha dado a nosotros. Su amor es real, su eterno consuelo es real y su buena esperanza es real. Eso delinea la gracia de Dios en nuestra vida. Y Pablo empieza el versículo 16 diciendo, y el mismo Señor nuestro Jesucristo. Enfatiza la relación que tenemos con Jesucristo porque dice, Señor nuestro Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, Él es mío. Y en Él me voy a concentrar y en su amor hacia mí. Pero también Pablo incluye a Dios Padre. Porque dice, y el mismo Señor, nuestro Jesucristo, y nuestro Padre Dios, nuestro Padre Celestial. Lo que Pablo nos está enseñando es la unión de Jesucristo con Dios Padre. Así como es amor de Cristo, también es el amor de Padre que hemos recibido por Cristo Jesús, porque son la misma persona. Es Jesucristo y Dios Padre que nos han dado su eterno consuelo. Es Jesucristo y Dios Padre que nos ha dado la buena esperanza. Jesucristo y Dios Padre son uno. De hecho, en Juan 10:30, nuestro Señor Jesucristo dijo,
Yo y el Padre uno somos. En Juan 14:9 Jesucristo nos dijo, el que me ha visto al Padre. Y Hebreo 1:3 nos dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Ve a Cristo. Cristo manifiesta la gloria de Dios y es la imagen exacta de Dios Padre. Por lo tanto, el Señor Jesucristo y Dios Padre son la fuente de amor. Son los que nos aman a nosotros, son la fuente de gracia, son la fuente de eterno consuelo y la fuente de buena esperanza. Los dos, como uno que son los que animan, confortan nuestro corazón por gracia. Concéntrate en las realidades de gracia que nuestro Señor nos ha dado a nosotros. Solamente tú vas a recibir consuelo, ánimo en la persona de Jesucristo. Tenemos la divina y suprema deidad obrando en nuestra vida. El amor de Dios está obrando en tu vida. El eterno consuelo está obrando en tu vida. Y la buena esperanza está obrando en nuestra vida. Y el mismo Señor, nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, quien nos amó. Él es el que nos ama y nadie nos va a amar como Él nos ama a nosotros. Nadie. Y hay que concentrarnos en ese amor. Pero quiero que sepas algo, mis hermanos. Que Dios no nos empezó a amar a nosotros el día que nos salvó. El punto que quiero hacer es de que Él siempre nos ha amado desde toda la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos ha amado a nosotros. Quiero que vean el versículo 13 y 14 de 2 Tesalonicenses. Ahí mismo Él nos dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por ustedes, hermanos amados del Señor, de que Dios les haya escogido, ¿desde cuándo? Desde el principio para la salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Con este fin los llamó Dios por medio de nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de que Dios nos escogió desde el principio, nos está respaldando lo que Pablo dice en Efesios 1, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Lo vamos a seguir experimentando su amor hasta que Él regrese y hasta que vayamos a alcanzar su gloria. Dios nunca nos va a dejar de amar, mis hermanos. Nunca nos va a dejar de amar. Y porque nos ama tanto, podemos venir a Él en cualquier situación, en cualquier momento, para que Él nos consuele y nos fortalezca. ¿Por qué crees que Dios te consuela y te fortalece? Porque te ama y siempre te va a amar. Yo nunca he visto un niño que no quiera ser amado por sus padres. Y los niños pequeñitos nos dan una gran lección a nosotros, que desean ser amados por su padre. Y algo que el niño sabe es que su padre lo ama y corre a su padre confiando en el amor de su padre para que lo consuele y lo fortalezca. El amor de Dios es igual, mis hermanos. Nuestro Padre nos ama tanto que Él desea que corramos a Él. Por lo tanto, concéntrate en el amor del Señor para que te fortalezca. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Te amó a ti. Y te sigue amando hoy y para siempre. Concéntrate en el amor de Dios que Él nos dio. Pero Pablo también dice que por gracia Dios, el Señor Jesucristo, nos dio consolación eterna. Una consolación perdurable, duradera, estable. La consolación es para siempre, es constante.
esta consolación es inagotable, es indefectible, es una consolación que nunca va a cesar, que nunca se va a acabar. Es una consolación que vence toda prueba y toda aflicción. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Padre ha hecho por nosotros consuela por todo el tiempo y para toda la eternidad. Todo lo que Cristo ha hecho por ti es tu consolación y es una consolación eterna, porque Cristo ha muerto por ti, te garantiza una consolación eterna. Porque Cristo ha resucitado por ti, te garantiza una consolación eterna. Todo lo que Cristo ha hecho por nosotros nos consuela eternamente y debemos de concentrarnos en esa consolación eterna. ¿Y sabes qué más te debe de consolar, mis hermanos? De que si tú eres creyente en Cristo Jesús, tú estarás con Jesucristo por toda la eternidad. Eso es una consolación que nadie nos puede quitar a nosotros, porque tenemos una relación con Jesucristo. Y aunque este mundo nos oprima, aunque este mundo nos aflige, aunque este mundo quiera derrotarnos, mis hermanos, aunque este cuerpo se vaya desgastando y se vaya debilitando, hay un poder que existe en nosotros que nos está renovando de día a día, de gloria en gloria, porque tenemos una certeza que estaremos con nuestro Señor por toda la eternidad. Entiende que todo lo que se ve aquí va a pasar. Entiende de que todo lo que tú ves en este mundo es momentáneo, es temporáneo y va a pasar. Pero el que tiene su fe en Cristo Jesús estará en la gloria del Señor. Esa es consolación eterna. Escuchen lo que dice 2 Corintios 4, 16 al 18. Dice Pablo: por tanto, no desmayemos. Más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día. Porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria, más incomparable, no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, mientras las que no se ven son eternas, mis hermanos. Concéntrate en el amor del Señor, concéntrate en la consolación eterna. Porque lo que se ve va a pasar, pero lo que no ves ahora, no ves el cielo todavía, no ves la gloria de Dios, pero eso permanece para siempre y tú vas a estar allí con tu Señor. Yo no sé lo que es estar en una cama al punto de morir, pero yo he visto a gente en sus últimos momentos. He visto a unos que no son cristianos y he visto a los cristianos. Pero algo que me he dado cuenta de todo cristiano que yo he visto en sus últimos momentos en su cama es de que todos han confesado que anhelaban estar con su Señor. Ellos han dicho: aunque yo muera, yo sé que voy a estar con mi Señor. Esa es la consolación eterna, mis hermanos, que sabemos que todo lo que Cristo nos ha dado a nosotros tiene un peso de gloria, tiene un peso eterno, tiene un valor espiritual eterno y estaremos con Él para siempre. El mundo se va a acabar, pero todo el que está en Cristo Jesús permanecerá para siempre. Y esa es nuestra consolación eterna. Pero por gracia, Dios nos dio una buena esperanza. Nos dio su amor, nos dio su consolación eterna, pero Pablo nos dice en el versículo 16 que también nos dio una buena esperanza. Dios nos ha dado la esperanza en lo que es bueno. ¿Y qué es lo que es bueno? La vida eterna.
la salvación, la relación con Cristo Jesús. Fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús. Eso es lo bueno. Y tenemos esperanza en las cosas que Él nos va a dar. Una herencia eterna. Y esta buena esperanza, mis hermanos, implica de que todo cristiano que cree en Cristo Jesús tiene la certeza, tiene la más alta certeza de que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Esa es la buena esperanza, de que tú tienes la certeza de lo que Dios promete, Él va a cumplir. Dios no es hombre, que Él hace promesas y luego Él rompe sus promesas. Dios es Dios y lo que Él promete, Él lo cumple. Por eso Pedro nos dice que se nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Y Pablo dice, porque todas las promesas en Él, en Cristo, son sí y son sí. Amén. Esa es la buena esperanza que tenemos, la certeza de lo que Dios promete, Él cumple. Y si tú no tienes esa esperanza, es probablemente porque no nos concentramos en lo que Dios promete. Y esa es la exhortación, que debemos de concentrarnos en su amor, en su consolación eterna y en la buena esperanza que Él nos ha dado. Si Él lo promete, Él lo va a cumplir. Ya está cumplido. Todo lo que Dios promete, mis hermanos, es seguro. Y si no confiamos en esa verdad, es porque no nos estamos concentrando. No tenemos la mirada fija en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las promesas de Dios que tú sabes que son seguras? Vayan conmigo a 1 Pedro 1:3. Quiero que vean la buena esperanza que Dios tiene para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Y lo vamos a ver del versículo 3 al versículo 9. ¿Cuál es nuestra buena esperanza? La esperanza viva que tenemos en Cristo. Esa es la buena esperanza. 1 Pedro 1:3 al 9. Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. En Cristo Jesús hemos nacido de nuevo para que tú tengas una esperanza viva, para que tú tengas una buena esperanza, para que tú sepas de lo que Dios promete, Él lo cumple. Por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos, ¿para quiénes? Para ustedes, para los que creen, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. A pesar de que por ahora, si es necesario, están afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. A Él le aman, sin haberle visto, en Él creen, y aunque no lo vean ahora, creyendo en Él, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el fin de su fe, la salvación de su vida. Esta es nuestra buena esperanza, mis hermanos. Debemos de concentrarnos en las realidades de la gracia que se nos dio a nosotros. El amor de Cristo Jesús, la consolación eterna y la buena esperanza. Esas son las realidades que el Señor nos ha dado a nosotros. Por lo tanto, hay que concentrarnos en ellas. Si queremos ser fortalecidos en nuestro corazón, si queremos ser animados en nuestro corazón, hay que concentrarnos en estas realidades de gracia. Y mi deseo para mi vida y para su vida es que aprendamos a concentrarnos en las realidades de la gracia.
¿Qué más debemos de hacer? Segundo punto y el último. Debemos de concentrarnos en las realidades de la gracia, pero si queremos ser animados y fortalecidos, confía en el ánimo y en la fuerza que Dios ha depositado en tu corazón. ¿Quieres experimentar la presencia de Dios? Confía en lo que Él ha depositado en tu corazón. Confía en el ánimo y en la fuerza que Dios ha depositado en tu corazón. El versículo 17. Pablo le pide al Señor que anime los corazones de los creyentes. Anime sus corazones y les confirme en toda obra y palabra buena. ¿Dónde es que Dios anima? ¿Dónde es que Dios consuela? ¿Dónde es que Dios fortalece? En tu corazón. Él lo que quiere hacer es consolar tu corazón, confortar tu corazón, fortalecer tu corazón, porque lo primero que va a desmayar de ti va a ser tu corazón. Y cuando el corazón desmaya, mis hermanos, todo lo demás se va a caer. Si el corazón desmaya, mis hermanos, no vas a tener la fuerza para que tú puedas ser victorioso, para que tú puedas resistir cualquier prueba o cualquier aflicción. Tu corazón necesita ser confortado, animado, fortalecido por el Señor. Y Dios ha depositado en nosotros el ánimo, en el corazón. Dios ha depositado en nosotros su fuerza. Ahora, ya lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hay que confiar en esas cosas. Confía en lo que Dios ha depositado en ti. Confía en el Señor. Quiero enfatizar tres cosas, versículo 17. Quiero que lo vean, porque si no lo ves, no vas a entender en qué confiar o en quién confiar. Si Pablo dice que él le ora al Señor que anime nuestros corazones, ¿qué nos está diciendo Pablo? Pablo nos está diciendo que nuestro Señor tiene el poder de confortar y fortalecer nuestro corazón. Si Pablo le está pidiendo en oración al Señor que anime los corazones de los creyentes, es porque Pablo entiende bien que la fuente de la fortaleza está en el Señor Jesucristo. Nuestro Señor tiene la habilidad, la capacidad, el poder para fortalecer tu corazón, para animar tu corazón, para consolar tu corazón, mis hermanos. El salmista dijo que el Señor Jehová es que la roca de su salvación, es el refugio suyo, es su fuerza. Cristo es nuestra fuerza y en Él confiamos. Cuando confiamos en Él, nuestro corazón va a ser fortalecido. Nuestro Señor tiene el poder de hacerlo, mis hermanos. Nos toca a nosotros confiar en Él. ¿Cómo confiamos en Él? Siguiéndole a Él. ¿Cómo le seguimos a Él? Rendirnos al Espíritu Santo, inclinarnos a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Si tú lees Romanos capítulo 8, Pablo enfatiza que debemos de depender en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos guía en todo. Cuando nos inclinamos al Espíritu Santo y permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces empezamos a depender en el Señor y Él fortalece nuestro corazón. Qué es triste saber que el cristiano sabe que el Espíritu Santo habita en la vida del cristiano, pero ignora el Espíritu Santo. Cuando ignoramos al Espíritu Santo, no vamos a confiar en el Señor. Porque confianza en el Señor es someterte a Él, seguirle a Él, permitir que Él controle tu vida, y lo hace por medio de su Espíritu y por medio de su palabra. El Señor tiene el poder de fortalecer nuestro corazón, y aquí es donde Él quiere hacer esa obra, quiere fortalecernos en este corazón. Cuando Pablo
nos dice que nos quiere fortalecer o animar en el corazón, ¿a qué se refiere? Se refiere al hombre interior. El verdadero tú está dentro de tu cuerpo. Tu ser espiritual se refiere al verdadero tú, a tu ser espiritual dentro de tu cuerpo. Y cuando Pablo dice que él desea que el Señor anime nuestros corazones, él está diciendo, yo deseo que Dios anime tu hombre interior, que te fortalezca en tu interior, y lo hace por medio del Espíritu Santo. Escuchen lo que Efesios 3:14 dice. Dice Pablo, por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre. Versículo 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Versículo 16. A fin de que conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Dice, de acuerdo o conforme a las riquezas de su gloria, Pablo desea que Dios nuestro Señor les conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en tu hombre interior. Aprendemos a confiar en el Señor cuando aprendemos a confiar en el Espíritu Santo, quien fortalece nuestro hombre interior. Y cuando tu hombre interior sea fortalecido, tu corazón va a ser animado y tú vas a poder caminar en una vida victoriosa en Cristo Jesús. Vas a ser consolado y fortalecido por tu Señor Jesucristo, porque estás confiando en Él, porque su Espíritu te guía a ti y te fortalece a ti. El Señor tiene el poder de hacerlo y lo hace en nuestro interior. Pero ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de fortalecernos? Para que solamente te sientas bonito, te sientas bien y puedas decir, ah, qué linda vida, qué hermoso sentimiento tengo. Pablo nos da el propósito del por qué el Señor desea fortalecer o animar nuestro corazón. Fíjese, versículo 17. Dice que el Señor anime sus corazones y les confirme. ¿Qué significa eso? Nos fortalezca, nos afirma, nos establezca ¿en qué? En toda obra y palabra buena. El propósito de Dios animar nuestro hombre interior es para que nosotros estemos fuertes y firmes y establecidos en toda buena obra y en toda palabra buena. Ese es el propósito de ser fortalecidos. Para que tú estés firmemente parado en la obra de Dios y firmemente parado en toda buena palabra. El Señor desea fortalecernos para llegar a una madurez espiritual, para poder ser activos en toda buena obra y palabra. Y lo hacemos cuando estamos firmemente plantados en el Evangelio. Él desea confirmarnos. Él desea que nosotros seamos activos en toda buena obra y nos ayuda al fortalecer nuestro hombre interior. Dios no nos salvó, mis hermanos, solamente para poder decir que somos cristianos. Dios nos salvó con el propósito de disfrutar nuestra relación con Él, pero mientras que estemos en esta tierra, Él nos quiere utilizar para toda buena obra. De hecho, Efesios 2:10 nos dice Pablo que fuimos creados en Cristo Jesús para toda buena obra y para que andemos en esa obra. Y nuestro Señor nos fortalece en el interior para que tú seas activo en la obra del Señor. El Señor va a hacer que abunde en nosotros toda gracia. Y cuando abunde en nosotros toda gracia, ¿sabe lo que va a abundar? Toda obra.
Cuando somos consumidos por la gracia de Dios y cuando la gracia de Dios abunde en nosotros, la obra que hacemos para el Señor va a abundar también. Segunda de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. El Señor nos fortaleció para abundar en toda buena obra y para abundar en toda buena palabra. Ahora, ¿a qué se refiere cuando habla de una buena palabra? Pablo está diciendo que abunden en el Evangelio, en la proclamación del Evangelio, que todo lo que tú digas y hagas honre a Cristo Jesús y honre al Evangelio. Que todo lo que tú digas siempre apunte a las personas hacia Cristo Jesús y hacia su Evangelio. Esa es la palabra de Cristo que habita abundantemente en nosotros, como lo dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo, el mensaje de Cristo habita abundantemente en nosotros, mis hermanos, porque Cristo vive en nosotros. Por lo tanto, háblalo, proclámalo, que todo lo que tú digas honre a Cristo y hable del Evangelio. Y nuestro Señor Jesucristo fortalece nuestro hombre interior para que tú puedas proclamar las buenas nuevas de salvación. Escucha lo que Dios te dice por medio de su escritura, pero no solamente lo oigas, sino que también hazlo, practícalo. No vivas en una fantasía que lo vas a escuchar y todo se te va a realizar sin hacer nada. Dios te lo da para que Él te use y Él se glorifique en ti, ser un oidor de la palabra y un hacedor de la palabra. Santiago 1:22 al 25, escuchen. Dice Santiago, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. El que es hacedor de la palabra y practica la palabra de Dios, Santiago nos dice, el que la practica, él será bienaventurado en todo lo que hace. Tú te la puedes pasar todos los días escuchando sermones, pero si no eres hacedor de la palabra de Dios, no esperes ser bienaventurado. El oidor de la palabra, si quiere sacar beneficio de la palabra de Dios, tiene que practicar la palabra y tiene que hacer la palabra. Tiene que cumplir con lo que el Señor le dice. Mi hermano, ¿tú quieres ser fortalecido y confortado en tu corazón? Concéntrate en las realidades de la gracia que el Señor nos ha dado. Y confía en el ánimo y la fortaleza que Dios ha depositado en tu corazón. Si no hacemos esas cosas, no vamos a experimentar la fortaleza del Señor y no vamos a experimentar el ánimo del Señor. Y cuando vengan esos tiempos difíciles, el único que te va a dar esperanza y fortaleza es Cristo Jesús.
La Biblia nos dice que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, Él te salvará. Y cuando Él te salve, Él va a fortalecer tu corazón, va a animar tu corazón y tú vas a vivir una vida triunfante en este mundo. Cristo es la esperanza, Cristo es la fuerza y en Él confiamos hoy y para siempre. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Levántelo en este lugar. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Oh, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús. En Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, y sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús, fuerte soy, y solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Oh, Él es Rey. Oh, Señor, solo Él. Oh, en Jesús, fuerte soy, y solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Levante todo, dale todo. En Jesús, fuerte soy, y solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Oh Dios, mi roca. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Oh, sin mancha ante Él vendré, justificado por